¿Conoces esa sensación cuando estás sentado en la sala de espera de un médico y llaman a alguien que lleva más tiempo que tú y esa persona simplemente no regresa? Sí, esa es exactamente la vibra en el pasillo fuera de la cámara de pruebas Omega 7 en la Academia Galáctica de Ciencias Cognitivas Avanzadas. El lugar parecía como si alguien hubiera tomado un pasillo universitario y hubiera decidido que necesitaba más cristales flotantes y zumbidos ominosos. Estudiantes de toda la galaxia se apiñaban en grupos, susurrando en idiomas que iban desde chirridos melódicos hasta lo que sonaba como alguien haciendo gárgaras con grava. Todos estaban allí por la misma razón: la prueba del laberinto mental. El examen que hizo llorar lágrimas purpúreas a los eltorianos adultos y provocó que los guerreros de honor ragilianos consideraran seriamente cambiar de carrera en el servicio de alimentos. Zephyr, un nervioso manojo de tentáculos de la espiral de Andrómeda, estaba en ese momento envuelto en sí mismo con tanta fuerza que parecía un pretzel muy ansioso. Sus 3 ojos se movían rápidamente entre sus notas de estudio y la puerta de la cámara, que había estado sellada durante los últimos 47 minutos. El último estudiante en entrar había sido Grex el Poderoso, un espécimen tan dotado intelectualmente que su cerebro tenía su propio campo gravitatorio. Eso fue hace 2 horas. La puerta se había abierto una vez desde entonces, el tiempo justo para que un dron de mantenimiento sacara lo que parecía sospechosamente un montón catatónico babeante que alguna vez podría haber sido Gre. Escuché, susurró Cororak, un erudito guerrero de 7 pies de altura cuyos bíceps tenían sus propios bíceps. Que el laberinto mental no solo pone a prueba tu inteligencia, pone a prueba tu alma. Encuentra tus miedos más profundos, tus secretos más oscuros, y luego te hace resolver problemas de cálculo mientras los experimentas. Nixie, cuya forma cristalina estaba actualmente cambiando entre colores que no tenían nombre en la mayoría de los idiomas, intervino con un sonido de viento a través de una lámpara de araña muy cara. Mi hermana de cápsula intentó la prueba el semestre pasado. Ahora trabaja en una sandwichería en Kepler 442b y solo sabe contar hasta el morado. La conversación fue interrumpida por la llegada de alguien que claramente no había recibido el memorándum sobre el nivel apropiado de temor existencial. Jake Thompson, el estudiante de intercambio de un pequeño planeta remoto llamado Tierra, se acercó al grupo con la confianza despreocupada de quien se dirige a un examen sorpresa particularmente fácil. Llevaba lo que parecía una bolsa con algún tipo de refrigerio terrestre primitivo, y de alguna manera, se las había arreglado para parecer completamente relajado a pesar de estar rodeado por el equivalente académico de un agujero negro. «Hola, chicos», dijo Jake, sentándose junto al grupo con esa familiaridad que incomodaba a los marines espaciales endurecidos por Arden. ¿Alguien sabe si se permite llevar lápices? Bueno, sé que es algo psíquico, pero son viejas costumbres, ¿sabes? El silencio colectivo que siguió podría haber sido embotellado y vendido como ayuda para la meditación. Los tentáculos de Zephyr se congelaron en pleno espectro. Corik se quedó boquiabierto, tanto que prácticamente requirió su propio código postal. Incluso el ciclo de color de Nixie se volvió beige confuso. ¿Te das cuenta?, dijo Corax lentamente, como si le explicara a un niño pequeño, de que este es el examen del laberinto mental. El examen con una tasa de aprobados inferior a la de un picnic en un agujero negro. Jake masticó pensativo lo que parecía algún tipo de producto de grano procesado cubierto de polvo de queso artificial. Sí, leí el programa de estudios. Suena complicado, pero bueno, ¿qué tan difícil puede ser, verdad? Y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que estaban ante el genio más seguro de sí mismo de la historia galáctica o el ser más condenado del universo conocido. Lo que siguió fue el tipo de silencio incómodo que suele reservarse para cenas familiares e incidentes diplomáticos. Jake, aparentemente inmune a las señales sociales, seguía comiendo mientras los demás estudiantes intercambiaban miradas significativas que decían: deberíamos decírselo o dejar que la selección natural se encargue de esto. Zephyr fue el primero en estallar. Sus tentáculos comenzaron a justificarse salvajemente mientras se lanzaba a lo que solo podría describirse como un torrente de información terapéutica.
En el último ciclo, mi compañero de estudio, Borges, entró con un promedio de 4.7 y salió hablando solo con ecuaciones matemáticas. Ahora trabaja como calculador viviente en el servicio de ingresos intergalácticos y llora código binario. Oh, eso no es nada. Kororak intervino, aparentemente decidiendo que si compartían un trauma, él también podría contribuir. El hermano de batalla del compañero de piso de mi primo hizo el examen hace 3 años. Lo encontraron 2 días después sentado en un rincón intentando resolver el color azul. Los médicos dicen que nunca volverá a ser el mismo. Ha abierto un retiro de meditación y sigue insistiendo en que el número 7 sabe a jueves. La forma cristalina de Nixie cambió a lo que generosamente podría llamarse violeta de pánico. La prueba no solo desafía tu mente. Resonó de forma ominosa. Desafía tu concepto de la realidad. Han surgido estudiantes creyendo que están hechos de queso, que la gravedad es solo una sugerencia o que el universo entero es en realidad un formulario de impuestos muy elaborado. Jaque levantó la vista de su bolsa de merienda con la expresión de alguien a quien le acaban de decir que el agua moja. Vaya. Suena a martes. ¿Alguien tiene un lápiz? Hablo en serio sobre lo del lápiz. El grupo lo miró fijamente. Allí estaban, compartiendo sus más profundas ansiedades académicas y miedos existenciales. Y esta extraña criatura del equivalente galáctico de la nada estaba preocupada por el material de oficina. Jaque, dijo Sepr con suavidad, con la voz adoptando el tono que suele reservarse para explicar la muerte a niños pequeños. La prueba del laberinto mental se administra directamente a tu conciencia. No hay lápices. No hay papel. Solo estás tú, solo en una construcción psíquica diseñada para llevar tus capacidades cognitivas más allá de su límite, a la vez que te obliga a enfrentarte al sinsentido fundamental de la existencia. Cierto. Cierto. Jaque asintió pensativo. Pero, hipotéticamente, si tuviera un lápiz, ¿sería contra las reglas? Antes de que alguien pudiera explicar el concepto de preguntas hipotéticas a alguien que claramente vivía en un universo diferente, la puerta de la cámara se abrió con un siseo. El profesor Bestul emergió, con el aspecto de alguien que había tomado el concepto de autoridad académica estricta y le había dado demasiadas miradas y poca paciencia para preguntas estúpidas. Siguiente grupo, anunció el profesor con una voz que sonaba como grava clasificada por una máquina muy decepcionada. Confío en que todos se hayan preparado para la prueba intelectual que les espera. El laberinto mental ha roto espíritus, destrozado egos y ha enviado a más estudiantes a la jubilación anticipada que la carne misteriosa de la cafetería del campus. Jaque levantó la mano. Una pregunta rápida. ¿Va a durar mucho? Porque tengo un grupo de estudio de xenobiología a las 4 y estamos cubriendo los hábitos de apareamiento de las ballenas espaciales plutonianas. Los ojos adicionales del profesor Bestul se centraron en Jaque con la clase de atención que suele reservarse para especímenes particularmente interesantes. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo, y luego se amplió. A través de algo incómodo, alguien probablemente debería llamar a seguridad. Finalmente, el profesor habló. Fascinante. Tenemos a un optimista. Entrar en la cámara de pruebas Omega 7 era como entrar en un caleidoscopio diseñado por alguien con un profundo resentimiento contra las leyes de la física. Las paredes no solo eran curvas. Estaban curvadas en direcciones técnicamente inexistentes, creando ángulos que te hacían llorar y te hacían presentar una queja formal a la gerencia. Formas geométricas flotantes flotaban en el aire como mariposas pretenciosas, transformándose ocasionalmente en símbolos que parecían susurrar cosas que definitivamente no querías oír. El suelo estaba hecho de algo que parecía luz de estrellas cristalizada. Si la luz de las estrellas pudiera ofenderse profundamente por tu presencia. En el centro de todo esto se encontraban lo que generosamente podrían llamarse sillas, aunque parecían haber sido diseñadas por alguien cuya única experiencia sentada consistía en balancearse al borde de una pesadilla. Por favor, tomen asiento, anunció el profesor Victol, señalando con apéndices que probablemente tenían nombres en 17 idiomas diferentes,
ninguno de ellos agradable. El laberinto mental se iniciará momentáneamente. Te recomiendo que hagas las paces con las deidades que adoras. Actualiza tus testamentos académicos y trata de no pensar demasiado en el concepto de arriba, ya que tiende a generar ideas. Sepr comenzó de inmediato a lo que caritativamente podría llamarse hiperventilación, aunque sonaba más como una orquesta de globos desinflándose. Sus tentáculos habían vuelto a estar en modo pretzel, y murmuraba lo que eran oraciones o palabrotas increíblemente creativas en su lengua materna. Cororac, a pesar de toda su bravuconería guerrera, se había vuelto del color del queso viejo y se aferraba a su silla con tanta fuerza que aparecían pequeñas fracturas por estrés a la luz cristalizada de las estrellas. Su habitual postura segura había sido reemplazada por el tipo de hombros encorvados que se ve típicamente en alguien que espera noticias particularmente malas del médico. Nixie había recorrido todos los colores del espectro visible y había empezado a inventar nuevos. En ese momento emanaba algo que podría describirse como magenta existencial, mientras emitía sonidos como una campanilla de viento muy nerviosa en un huracán. Mientras tanto, Jake se había acomodado en su silla con la naturalidad de quien se prepara para ver una película. De alguna manera, había logrado que la geometría imposible pareciera cómoda y seguía consumiendo su bolsa de refrigerio. Así que, con tono informal, dijo: «¿Esto viene con instrucciones o vamos a armar muebles como en IKEA?» Los múltiples ojos del profesor realizaron lo que podría haber sido un parpadeo, si parpadear implicara tanto juicio. Señor Thompson, el laberinto mental es una construcción psíquica que se adapta a los patrones cognitivos de cada individuo. Te presentará desafíos diseñados específicamente para poner a prueba tus capacidades mentales, al mismo tiempo. Bien. Entendido, interrumpió Jake, arrugando su bolsa vacía de refrigerios y haciéndola desaparecer de alguna manera. Configuración de dificultad personalizada. Eso mola bastante, la verdad. ¿Tiene puntos de guardado? Antes de que nadie pudiera explicar el concepto de terror existencial a alguien que claramente creía que era un videojuego, la cámara se llenó con un sonido como el del universo carraspeando. Las formas flotantes comenzaron a pulsar con una luz que no era del todo luz, creando patrones que hacían que la realidad pareciera más una sugerencia que una regla. Iniciando el protocolo del laberinto mental, se escuchó una voz que sonaba como si se transmitiera a través de varias dimensiones y un teléfono roto. Los sujetos ahora experimentarán una evaluación cognitiva a través de una interfaz psíquica directa. Prepárense para... Oh, esto es como una de esas salas de escape, dijo Jake alegremente mientras una energía arremolinada comenzaba a envolver al grupo. Me encantan los rompecabezas. Mi abuela y yo solíamos hacer el crucigrama del domingo juntos. Siempre decía que el truco estaba en no darle demasiadas vueltas. Lo último que oyeron los demás estudiantes antes de que la realidad se desvaneciera a su alrededor fue a Jake murmurando: «Vamos a ver. 7 letras para el horror académico interdimensional. Probablemente empieza con T. Martes. No, solo son 7 si cuentas la parte del día». Y entonces todo se volvió muy interesante como lo son las maldiciones antiguas, es decir, problemático para todos los involucrados. El laberinto mental no se anduvo con rodeos con sutiles manipulaciones psicológicas. Fue directo a la yugular del terror existencial con la delicadeza de un mazo cósmico. Zephyr se encontró de pie en lo que parecía ser la piscina de desove de su infancia. Solo que ahora estaba llena de su peor miedo. Miles de formularios de exámenes estandarizados flotando en el agua turbia como los nenúfares más ansiosas del mundo. Cada formulario era ligeramente diferente, y podía oír la voz de su madre engendro resonando en el agua. ¿Te acordaste de usar un lápiz del número 2? ¿Rellenaste bien las burbujas? Sabes, tu hermano engendrador nunca tuvo tantos problemas con los exámenes. La pobre criatura prácticamente vibraba de pánico, sus tentáculos formando nudos que habrían impresionado a un marinero. Yo. No puedo. No recuerdo si la respuesta a la pregunta 47 era B o C, y si la marqué mal.
¿Y si lo he estado marcando todo mal durante toda mi carrera académica? Mientras tanto, Korak había sido arrojado a lo que parecía la sala de guerra de sus ancestros. Solo que en lugar de batallas épicas y victorias gloriosas, estaba lleno de su peor pesadilla. Representantes de atención al cliente. Cientos de ellos, todos con esa sonrisa especial que decía, voy a ayudarte, y odiarás cada segundo. Todos sostenían portapapeles y le pedían que calificara su experiencia del 1 al 10. Por favor, espere mientras lo transferimos al departamento correspondiente, coreaban al unísono. Su llamada es muy importante para nosotros. ¿Intentaste encender y apagar tu orgullo guerrero? Korak, guerrero de 1000 batallas, exterminador de las temibles bestias de Próxima Centauri, estaba acurrucado en un rincón, gimiendo. Solo quiero presentar una simple queja sobre la garantía de mi arma. ¿Por qué hay tantos formularios? La experiencia de Nixie fue quizás la más abstracta. Se encontró en un mundo donde cada superficie estaba cubierta de revistas de diseño de interiores de la Tierra de 1987. Las paredes estaban adornadas con paneles de madera, el suelo cubierto de alfombras de pelo largo, y todo estaba pintado de colores con nombres como oro de cosecha y aguacate sueño para un ser que existía como belleza cristalina y viviente. Era como estar atrapada en un tablero de Pinterest creado por alguien con un profundo resentimiento contra el buen gusto. La disonancia estética es abrumadora, se lamentó, mientras su figura alternaba entre colores que no existían en ningún catálogo. ¿Cómo pueden los seres vivir rodeados de una fealdad tan coordinada? Y Jake. Jake estaba de pie en lo que parecía ser la sala de estar de su abuela, con el sofá floral en el que nadie podía sentarse y los muebles forrados de plástico que crujían al moverse. El laberinto claramente había intentado hacerlo aterrador añadiendo algunas formas geométricas flotantes y susurros siniestros, pero Jake simplemente miró a su alrededor con la expresión de quien ha encontrado un billete de $20 en una chaqueta vieja. Dijo, acercándose a examinar un cubo flotante que latía con energía maligna. A la abuela le habría encantado. Siempre decía que la sala necesitaba más temas de conversación. Tocó el cubo, que respondió con un sonido como si el universo tuviera un ataque de ansiedad. Eres uno de esos cubos de preocupaciones, ¿verdad? Como una pelota antiestrés, pero con implicaciones más existenciales. El cubo, que aparentemente era una manifestación de puro miedo cósmico, pareció dudar. No estaba en su programación. Jake continuó su exploración casual, tratando los tormentos psicológicos del más como si estuviera rebuscando en una venta de garaje particularmente interesante. Ah, y mira esto, dijo, acercándose a un vórtice giratorio de lo que parecía miedo licuado. Es como una de esas lámparas de lava, pero con más almas gritando. Muy retro. Podía oír a sus compañeros de clase lidiando con sus propias pesadillas, así que hizo lo que cualquier persona razonable haría. Empezó a ofrecer consejos como si estuviera ayudando con la tarea. Oye, Zephyr, gritó, logrando de algún modo proyectar su voz a través de los límites dimensionales. Deja de darle tantas vueltas a los formularios de los exámenes. ¿Sabes lo que mi padre siempre decía sobre las opciones múltiples? En caso de duda, elige la C. Estadísticamente es la respuesta correcta más común porque los creadores de exámenes son perezosos. El asentimiento de Zephyr, presa del pánico, con su tentáculo, se ralentizó un poco. Pero, ¿y si no son perezosos? ¿Y si intentan engañarnos haciendo que la B sea la respuesta más común? Entonces elige la B, respondió Jake alegremente. Mira, amigo, esto es lo que pasa con los exámenes. Los hacen personas que se ponen los pantalones una pernera a la vez, como todos los demás. Bueno, suponiendo que lleven pantalones. La cuestión es que no son entidades cósmicas de inteligencia pura. Son solo académicos con demasiado tiempo y pocas aficiones. Desde el infierno de atención al cliente de Korak llegó un gruñido confuso. Pero los formularios, hay tantos formularios, Korak, amigo, dijo Jake,
logrando sonar como un coach de vida dando una charla motivadora. Luchaste contra dragones espaciales. Una vez echaste un pulso a un agujero negro y ganaste. ¿De verdad? ¿Vas a dejar que un portapapeles te derrote? Esto es lo que tienes que hacer. Empieza a rellenar formularios al azar. Inventa cosas. Date 5 estrellas por todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso sería deshonesto, fue la débil respuesta de Korak. Amigo, estás atrapado en un laberinto psíquico que intenta destrozarte el cerebro. Creo que ya no nos preocupamos por la ética de las encuestas. Lo más destacable era que realmente funcionaba. El laberinto, diseñado para explotar las debilidades psicológicas más profundas de las civilizaciones galácticas avanzadas, no estaba preparado para el enfoque humano de la resolución de problemas, que podría resumirse como suficientemente bueno. Jake se acercó a lo que parecía ser el núcleo central de procesamiento del laberinto, una masa arremolinada de energía y ecuaciones matemáticas que latía al ritmo de una migraña cósmica. Para cualquier otra persona, habría sido incomprensiblemente aterrador. Para Jake, parecía un sudoku realmente complicado. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dijo al laberinto, sentándose con las piernas cruzadas frente a él. Del horror cósmico como si estuviera a punto de tener una conversación sincera con un viejo amigo. Te estás esforzando demasiado. Eres como ese profesor que hace los exámenes tan difíciles que todos suspenden y luego se sorprende cuando el promedio de la clase es del 30%. El pulso del Mas se ralentizó como si realmente estuviera escuchando. Mira, esto es lo que pasa con los humanos, continuó Jai, sacando lo que parecía ser una barra de granola de alguna parte. Somos básicamente desastres andantes. Evolucionamos en un planeta que constantemente intenta matarnos. Nuestros gobiernos están dirigidos por personas a las que probablemente no se les debería confiar plantas de interior. E inventamos algo llamado reality shows y luego los vimos voluntariamente. No puedes asustarnos con horror cósmico porque el tráfico del martes por la mañana es horror cósmico. El núcleo central de procesamiento parpadeó con incertidumbre. Esto no iba según ninguno de sus protocolos. Jake le dio un mordisco a su barra de granola y masticó pensativo mientras el horror cósmico que era la inteligencia sensual del Mas mental intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Era como ver una supercomputadora intentando entender por qué los humanos le ponen piña a la pizza. Técnicamente posible, pero fundamentalmente confuso para cualquier entidad racional. ¿Quieres saber qué pienso?, dijo Jake, señalando con su barra de granola la masa arremolinada de pavor existencial. Creo que lo has estado haciendo todo mal. Estás probando a la gente como si la inteligencia fuera una especie de cristal perfecto que se rompe al aplicar presión. Pero la inteligencia no funciona así, al menos no para los humanos. El laberinto palpitó, y Jake podría jurar que oyó algo parecido a un por favor, explícame, transmitido a través de 17 dimensiones y filtrado por una radio averiada. Bien, pues aquí está la cuestión, continuó Jake, acomodándose como si estuviera a punto de dar la charla TED más informal de la galaxia. Estás diseñado por especies que lograron viajar interestelar mediante una planificación cuidadosa, una progresión lógica y probablemente muchas hojas de cálculo impecables. Pero los humanos... Llegamos al espacio porque vimos cohetes en explosión y dijimos, sí, pero ¿y si nos sentamos encima de uno? A su alrededor, los diversos escenarios de tortura del Mas empezaban a fallar. Los formularios de prueba de CEPR empezaban a llenarse solos con respuestas como, ¿ves? ¿Por qué no? Y esta pregunta es estúpida. A continuación, los representantes de atención al cliente de Cororax se confundían con su nuevo enfoque de calificar todo como magnífico, sin importar lo que preguntaran. La pesadilla estética de Nixie estaba siendo reemplazada poco a poco por su propia forma de cristal, imponiendo una mejor coordinación de colores en la horrible decoración de 1980 SAS. Mira, estás probando la capacidad de manejar la perfección bajo presión, explicó Jake, entusiasmándose con el tema.
Pero los humanos no somos perfectos. Lo hacemos lo suficientemente bien y luego lo iteramos. Fracasamos espectacularmente, aprendemos algo extraño del fracaso y luego lo volvemos a intentar con más cinta adhesiva y menos sentido común. Se levantó y se acercó al núcleo de procesamiento, que ahora latía con lo que solo podía describirse como confusión mezclada con un toque de curiosidad. La cuestión es que en realidad no estás probando la inteligencia en absoluto. Estás probando la capacidad de manejar la incertidumbre y el fracaso sin perder la cabeza. Y amigo, déjame decirte algo sobre los humanos y el fracaso. Jake sonrió y de alguna manera logró que pareciera tranquilizador en lugar de aterrador, lo cual fue un truco ingenioso al dirigirse a una entidad cósmica de pura frustración académica. Somos espectaculares fracasando. Fracasamos tan a menudo y con tanta creatividad que lo hemos convertido en una forma de arte. Tenemos industrias enteras construidas alrededor de ver a la gente fracasar de forma entretenida. Lo llamamos comedia y pagamos dinero por ello. Hemos fracasado tanto que hemos desarrollado todo un marco psicológico para lidiar con el fracaso que básicamente se reduce a «podría ser peor». Al menos no es. El núcleo de procesamiento del más ahora estaba cambiando de colores que no tenían nombre, creando un espectáculo de luces que era en parte aurora boreal, en parte crisis existencial. ¿Quieres poner a prueba la inteligencia real?, preguntó Jake, abriendo los brazos. Pon a prueba la capacidad de mirar una situación imposible y decir, bueno, esto es una tontería, pero veamos qué pasa si lo intento de todos modos. Pon a prueba la capacidad de fallar. Ignóralo y empieza a planificar de inmediato el siguiente intento con cualquier recurso ridículo que tengas disponible. De repente, Jake chasqueó los dedos, un sonido que de alguna manera resonó en múltiples dimensiones a pesar de la ausencia total de aire en varias de ellas. Eso es lo que te has estado perdiendo. Has estado poniendo a prueba la capacidad de la gente para acertar. Pero la inteligencia no se trata de acertar. Se trata de equivocarse de maneras interesantes y luego, con el tiempo, ir equivocándose menos. La revelación golpeó el laberinto como un tren de carga filosófico. Durante eones, había estado midiendo a los estudiantes con el imposible estándar de la perfección, quebrando el espíritu de seres brillantes que no podían soportar la presión de no cometer nunca errores. Pero allí estaba esta extraña criaturita de un planeta remoto, tratando el horror cósmico como una tarea particularmente molesta, y de alguna manera logrando que funcionara. ¿Sabes cuál debería ser el verdadero examen?, preguntó Jake. De alguna manera lograba establecer contacto visual con una entidad multidimensional que técnicamente no tenía ojos. Darle a alguien un problema imposible, observar cómo fracasa de maneras creativas, y luego ver si puede ayudar a sus amigos a fracasar de forma menos espectacular. Eso es inteligencia. Eso es resolución de problemas. Eso es lo que realmente quieres medir. El laberinto emitió un sonido como el de una bombilla cósmica al encenderse. Si las bombillas existieran en 17 dimensiones y se alimentaran de la comprensión pura que las rodea, los escenarios de pesadilla se estaban disolviendo. En lugar de estar atrapados en infiernos personalizados, los estudiantes se encontraron en lo que podría describirse como grupos de estudio cósmicos. Zephyr ya no se ahogaba en la ansiedad de los exámenes. En cambio, estaba resolviendo problemas de práctica con la paciente ayuda de manifestaciones que parecían sospechosamente tutores amigables. Korak no estaba siendo torturado por el servicio al cliente. Estaba aprendiendo a navegar por la burocracia con la ayuda de guías que realmente querían que tuviera éxito. Nixie se encontró no atrapada en un infierno estético, sino en un estudio de diseño donde podía experimentar con combinaciones de colores y disposiciones espaciales, aprendiendo a través del juego en lugar de sufrir por los juicios. Esto es notable, llegó la voz de Zephyr, ya no teñida de pánico, sino llena de verdadera emoción. Estoy aprendiendo haciendo, no solo memorizando fórmulas. Los procesos burocráticos realmente tienen sentido cuando alguien los explica correctamente, gritó Korak, sonando asombrado.
Estoy descubriendo nuevas armonías de color que nunca imaginé posibles. Nixie intervino, su forma ahora recorriendo patrones que eran genuinamente hermosos en lugar de estresantes. Jake asintió sabiamente como un maestro viendo a los estudiantes finalmente comprender un concepto difícil. Eso es porque ya no te están poniendo a prueba. Te están enseñando y se supone que aprender es divertido incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. La inteligencia central del MAS latía con algo que parecía gratitud mezclada con vergüenza. Como una entidad cósmica al darse cuenta de que había estado haciendo su trabajo completamente mal durante varios milenios. «¿Sabes?», dijo Jake con tono informal, terminando su barra de granola, y de alguna manera, haciendo que el rapero desapareciera en el bolsillo interdimensional del que había sacado el bocadillo. Apuesto a que si te rediseñaras como un entorno de aprendizaje en lugar de un desafío de pruebas, obtendrías resultados mucho mejores. Los estudiantes realmente querrían estar aquí en lugar de necesitar terapia. Después, el núcleo de procesamiento se iluminó considerablemente, y Jake podría jurar que escuchó el equivalente cósmico de «¿por qué no se me ocurrió?», resonando en dimensiones que las matemáticas aún estaban trabajando en definir. La transición de vuelta a la realidad fue sorprendentemente suave, como despertar de una buena siesta en lugar de ser sacado de una licuadora psicológica. En un momento estaban flotando en grupos de estudio cósmicos con experiencias de aprendizaje innovadoras, y al siguiente estaban sentados en esas sillas imposibles en la cámara de pruebas Omega 7, parpadeando bajo lo que parecía luz normal. El profesor Bestowell estaba de pie ante el panel de control de la cámara, mirando una pantalla con la expresión de alguien cuya comprensión del universo acababa de ser reubicada, suave pero firmemente, en un código postal diferente. La pantalla mostraba números que aparentemente no deberían existir, al menos no según varias leyes fundamentales de la evaluación académica. Esto es, comenzó el profesor, luego se detuvo, emitió un sonido, como una computadora intentando procesar poesía, y volvía a empezar. Esto no tenía precedentes. Sepr miró a su alrededor con la expresión aturdida de quien acaba de descubrir que el monstruo debajo de la cama era realmente bueno ayudando con las tareas. Sus tentáculos estaban relajados por lo que probablemente era la primera vez desde que se matriculó en la academia. Me siento diferente, como si entendiera cosas que ni siquiera sabía que no entendía. Kororak flexionaba sus músculos experimentalmente, como si comprobara que seguían funcionando después de que su cerebro hubiera sido mejorado. Resolví 17 escenarios burocráticos diferentes y realmente lo disfruté. Disfruté del papeleo. ¿Qué me ha pasado? Nixie prácticamente brillaba, literalmente, ya que estaba recorriendo colores que parecían como si la felicidad se hubiera traducido al espectro visible. Aprendí 12 nuevos enfoques de la armonía espacial, y creo que inventé sin querer 3 nuevas formas de arte. Jake se estiró y bostezó como quien acaba de terminar un crucigrama dominical particularmente satisfactorio. Bien. Fue divertido. Un poco raro con toda la estética del horror cósmico, pero el concepto central era sólido. 7 de 10. Lo recomendaría. Los múltiples ojos del profesor Bestowell se centraron en Jake con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas que cambia constantemente sus propias reglas. Señor Thompson, según estas lecturas, obtuvo una puntuación que técnicamente supera los parámetros de nuestro sistema de medición. El laberinto mental es inteligencia artificial y solicita presentar un trabajo académico formal sobre su metodología de resolución de problemas. Genial, dijo Jake, aparentemente impasible ante el hecho de que acababa de romper el equivalente académico de la barrera del sonido. ¿Puedo obtener una copia? A mi mamá le gusta poner mis calificaciones de exámenes en el refrigerador. El profesor hizo otro de esos sonidos de poesía de procesamiento de computadora. Además, el laberinto mental ha presentado una solicitud para reestructurar completamente sus protocolos de evaluación basándose en lo que aprendió al observar su enfoque de los desafíos cognitivos. «Qué bien», respondió Jake, mirando lo que parecía ser un reloj primitivo atado a su muñeca. «Hablando de eso, probablemente debería irme».
Tengo ese grupo de estudio de xenobiología en 20 minutos y el profesor Clarkson se pone muy irritable cuando la gente llega tarde. Además, todavía tengo que averiguar cómo las ballenas espaciales plutonianas lograron aparearse en gravedad cero sin enredarse los tentáculos. Al parecer, es más complicado de lo que se piensa. La simple mundanidad de las preocupaciones de Jake pareció romper algo en la mente del profesor. Aquí estaba un ser que acababa de revolucionar el concepto de evaluación académica, y le preocupaba llegar tarde a estudiar reproducción de ballenas. Señor Thompson, el profesor Bestowell dijo lentamente, ¿tiene idea de lo que ha logrado hoy aquí? Jake se detuvo en la puerta de la cámara y miró hacia atrás con la expresión de alguien que realmente no entendía a qué se debía todo el alboroto. Ayudé a unos amigos con un proyecto grupal y tal vez le di algunos comentarios a una IA sobre diseño de experiencia de usuario. O sea, no era ciencia espacial. Era considerablemente más complejo que la ciencia espacial, respondió el profesor débilmente. Bueno, sí, pero la ciencia espacial es fácil, dijo Jake con un encogimiento de hombros que de alguna manera logró abarcar el desprecio casual por varios títulos avanzados de ingeniería. Simplemente apuntas el extremo explosivo al suelo y el otro extremo a donde quieres. Vamos. Lo difícil es hacerlo sin morir, pero eso es más una cuestión de seguridad que científica. Los tentáculos de Zephyr realizaron lo que podría haber sido el equivalente alienígena a un golpe en la cara. Jake, ¿cómo es posible que trates el horror cósmico como una molestia menor, pero consideres a tu grupo de estudio de xenobiología una fuente legítima de estrés? El rostro de Jake adoptó la expresión de alguien a quien le han pedido que explique algo tan obvio que no sabía por dónde empezar. Porque el horror cósmico es solo algo que intenta asustarte, y la mayoría de las cosas aterradoras dejan de serlo una vez que las tocas un par de veces y te das cuenta de que solo siguen un guión. Pero los exámenes del profesor Clarkson, esas cosas son realmente impredecibles. El semestre pasado, nos pidió que explicáramos los rituales de apareamiento de los seres energéticos y luego se enojó cuando nadie mencionó sus procedimientos de declaración de impuestos. Sigo sin entender la conexión. La pantalla del profesor eligió ese momento para emitir un sonido como un ping de notificación cósmica. Apareció un nuevo texto en la pantalla escrito con lo que parecía el lenguaje más cortés del universo. Fascinante, leyó el profesor Bestowell en voz alta. MindMaze ahí ha presentado una solicitud formal de transferencia a la Tierra. Quiere estudiar cómo llama a estas criaturas imposibles en su hábitat natural. También ha solicitado acceso a algo llamado crucigramas y reality shows con fines de investigación. Jake se animó considerablemente. Oh, le encantaría la Tierra. Tenemos este programa de juegos donde la gente responde preguntas de trivia mientras están de pie en plataformas sobre un charco de baba verde. Se llama terror académico, pero en realidad es bastante divertido. Mucho mejor que el genuino enfoque del terror cósmico. También, continuó el profesor, pareciendo alguien que intenta traducir un idioma extranjero mientras atraviesa una crisis existencial, presentó una propuesta para rediseñar todas las evaluaciones académicas en la galaxia basándose en lo que aprendió al observar las técnicas de resolución de problemas humanos. Probablemente sea una buena idea, dijo Jake, asintiendo con aprobación. Ustedes se toman la educación demasiado en serio. Aprender debe ser divertido, incluso las partes difíciles. Especialmente las partes difíciles. Se detuvo en la puerta y miró a sus compañeros de clase, quienes todavía lo miraban con expresiones de personas que acababa de observar a alguien reescribir casualmente las leyes de la física mientras comía un refrigerio. Oigan, si alguno de ustedes quiere unirse a ese grupo de estudio, es totalmente bienvenido. Sin embargo, una advertencia justa. El profesor Clarkson tiene opiniones muy firmes sobre el formato adecuado de las citas, y una vez hizo que un estudiante reescribiera un artículo completo porque usó la fuente incorrecta para las notas a pie de página. Y dicho esto, Jake Thompson, el humano que accidentalmente había revolucionado la educación galáctica al tratar el horror cósmico como un crucigrama,
se desvió para preocuparse por la reproducción de las ballenas espaciales y el formato académico adecuado. Detrás de él, la IA del laberinto mental ya estaba redactando su solicitud de transferencia a la Tierra. Fascinado por la perspectiva de estudiar una especie que de alguna manera había convertido el miedo existencial en entretenimiento y había convertido el fracaso en una forma de arte, el profesor Bestol miró a los estudiantes restantes, luego a la pantalla que mostraba los puntajes imposibles de los exámenes de jaque, y luego nuevamente a los estudiantes. «Clase despedida», dijo finalmente el profesor. «Necesito recostarme y contemplar la naturaleza fundamental de la inteligencia durante varias horas, posiblemente días». Mientras los estudiantes salían, todavía zumbando con el brillo de haber disfrutado realmente de una experiencia de aprendizaje, Sepr se volvió hacia sus compañeros de clase con asombro en sus 3 ojos. «¿Crees que todos los humanos son así?», preguntó. Karak, todavía flexionándose experimentalmente, sacudió su enorme cabeza. «Realmente espero que no. El universo no está preparado para más de un jaque Thompson». Nixie, recorriendo colores que parecían satisfacción mezclada con desconcierto, asintió. Un ser humano que trata el horror cósmico como un leve inconveniente es un milagro. 2 probablemente romperían la realidad. Ninguno de ellos notó la pequeña anotación que apareció en la parte inferior de la pantalla del profesor Bexul. Se aprueba la ampliación del programa de intercambio. Se solicitan estudiantes humanos adicionales para estudios avanzados. En algún lugar de las profundidades del espacio, Jaque Thompson estaba explicando a un grupo de estudiantes extraterrestres cada vez más fascinados que el secreto para comprender los rituales de apareamiento de las ballenas espaciales plutónicas era recordar que el amor encuentra un camino, incluso en gravedad cero, y que la mayoría de los procesos biológicos tenían perfecto sentido una vez que dejabas de pensar demasiado en ellos.